académicos, directores de escuela y directores administrativos, jefes de carrera, docentes y estudiantes, y muy especialmente a nuestra comunidad creativa Escuela de Comunicaciones. Antes de iniciar nuestro interesante encuentro de hoy, y para saludar a todos los asistentes, se dirige a ustedes la jefa de carrera de Relaciones Públicas, señora Claudia Aravena Molina. Hola, muy buenos días. Gracias, Yanis. No sé si me escuchan bien, estoy con mi computador. ¿Sí? Fantástico. Muy buenos días. Hoy vivimos nuestra segunda jornada en la Semana de las Relaciones Públicas. Es nuestra jornada junto a la CAURP, en donde va a participar dos invitados, Luz Canela, que nos acompaña de la Universidad de Lomas de Zamora, y Miguel Valdés, quien es académico investigador de Relaciones Públicas. Les doy la gracia, Miguel, Luz, por participar en esta actividad. Les doy las gracias también a nuestros estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Viña del Mar, quienes nos acompañan hoy día y quienes son parte de esta actividad. Les doy las gracias a nuestros invitados también internos de la universidad, docentes, autoridades y todos los miembros de nuestra comunidad, y también a todos nuestros amigos invitados de las universidades miembros de la CAURP. Veo también familia de nuestros invitados, así que muy bienvenido a todos los estudiantes de nuestros docentes, nuestros académicos, invitados internacionales, y todos los miembros de las comunidades universitarias. Así que muchísimas gracias. Espero que sea una jornada de éxito y de provecho, porque tenemos dos investigadores y académicos de máxima importancia en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Damos inicio entonces a este encuentro. Nuestra primera invitada es licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, y maestranda en Ciencia Política por el IDAES, Universidad Nacional de San Martín. Secretaria de Investigaciones, coordinadora académica de la Diplomatura en Géneros y Sociedad, y docente investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, y presidenta del capítulo argentino del FISEC, Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Con el título Estrategias de Comunicación pensadas desde la diversidad, reflexiones y desafíos, dejamos con ustedes a la licenciada y miembro de ALACAUR, señora Luz Canela Surgi. Bienvenida, licenciada. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Universidad de Viña del Mar por abrirnos este espacio. Gracias, Claudia, y gracias, Marcela, especialmente, porque son quienes estuvieron detrás de la organización de este panel. Para mí es un honor compartir este espacio con el colega Miguel. Hoy les voy a contar un poco qué es lo que venimos investigando y trabajando desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con respecto precisamente a la construcción de estrategias de comunicación pensadas desde el paradigma de la diversidad. La invitación que les hacemos es a repensar nuestro ejercicio profesional como relacionistas públicos, a incorporar una mirada diversa a la hora de comunicar de manera estratégica y a visibilizar, problematizar y desnaturalizar situaciones de desigualdad que se han visto cristalizadas en nuestras sociedades durante siglos. Creemos que en el siglo XXI es necesario construir un espacio más amplio y complejo de ciudadanía comunicacional que refleje los procesos de democratización de la sociedad, pero también de la propia vida de cada uno de nosotros y nosotras. Y debemos buscar también formas de erradicar las violencias y las discriminaciones que todavía hoy siguen presentes. En este sentido, Argentina es pionera con respecto a la ampliación de derechos, a la generación de legislación para la ampliación de derechos de sectores que han sido históricamente marginados. Hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos del colectivo LGTBIQ, hablamos del colectivo mujeres también. En este sentido, Argentina es pionera no solo en el campo regional, sino a nivel internacional. Este es el contexto un poco que impulsó desde hace un par de años nuestro interés por generar investigaciones que abordaran de manera transdisciplinar estas cuestiones de enfoques de géneros. Otra cuestión importante que nos parece que es interesante destacar tiene que ver con la organización de los movimientos de mujeres y diversidades
que desde hace unos cuantos años vienen instalando en la agenda pública, pero también en la agenda mediática, las problemáticas vinculadas a estos colectivos. Es de destacar la organización del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, que se organiza desde la década del 80, todos los años de manera sistemática y religiosa, podríamos decir, en Argentina. La organización del movimiento Ni Una Menos, que inició en 2015, y la organización de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que ha logrado que en diciembre de 2020 finalmente se votara la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Desde el punto de vista internacional, estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la ONU. Específicamente trabajamos alineados con el Objetivo 5, que propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, y con el Objetivo 10, que propone reducir la desigualdad en y entre los países. Hay que entender que estas desigualdades son económicas, son políticas, son sociales, son culturales, pero también son sanitarias. De esto dio cuenta fuertemente la crisis que sufrimos a nivel mundial a partir de la pandemia del COVID-19. Y esto dio lugar y dejó en evidencia la necesidad y la urgencia de atender a ciertos grupos vulnerables. Desde el punto de vista de la diversidad, estamos alineados también con los principios de Yogyakarta propuestas por la ONU en 2007. Son una serie de principios que ordenan y recomiendan la aplicación de legislación internacional orientada a eliminar las cuestiones vinculadas a las violencias y las discriminaciones por cuestiones de género y orientación sexual. Y en el caso de las relaciones públicas, nos orientamos con los códigos de ética de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, que proponen 4 pilares para poder abordar el ejercicio de la profesión. Ellos son la credibilidad, la transparencia, la construcción de confianza y la responsabilidad social. Nos parece interesante hacer hincapié en uno de los principios que nos interpela a trabajar por el interés público. En este sentido, debemos entender que somos gestores de un diálogo que trasciende las fronteras de nuestras organizaciones, que debemos estar involucrados entonces permanentemente con el contexto en el cual estamos ejerciendo nuestra profesión. Para llevar algunos ejemplos de lo que encontramos en Latinoamérica, voy a nombrar solamente 3 ejemplos, habría muchísimos. Uno que debe ser muy familiar para ustedes y del que ustedes deben conocer muchísimo más que yo, que es la organización del movimiento feminista y estudiantil en Chile, que inició y ocupó la escena pública en 2016 en las universidades y tuvo un protagonismo central en el estallido social de 2019. La organización de más de 4 millones de mujeres en México en 2020, bajo la consigna Un día sin nosotras. Es la organización que se plegó al Paro Internacional de Mujeres convocado por el 8M. Y la expresión artística, pero sobre todo de protesta, que pudimos ver en el Paro Nacional de Colombia, ahora en 2021, de esta performance del grupo de trans a través del voguing. Estas expresiones son más fácilmente entendibles y más fácilmente abordables a partir de la incorporación en nuestro análisis del concepto de interseccionalidad. Esto es el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión o ostenta privilegio también en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales, que lejos de ser naturales o biológicas, son siempre construidas y están interrelacionadas. Y hablamos del género, la etnia, la clase social y la orientación sexual. Yo traje algunos ejemplos como para poder pensar cómo ciertos colectivos se organizan a partir de precisamente los frutos de esta posición interseccional en Argentina. Traje a Furia Traba, que es una organización travesti del conurbano bonaerense, del oeste del conurbano bonaerense, La Poderosa, que es una organización villera que se encuentra en toda Argentina, el colectivo Identidad Marrón, el colectivo de Afroféminas, que si bien tiene su origen en España, tiene una organización muy importante también en Latinoamérica, y el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Estas organizaciones tienen en común que no solo están organizadas para defender y conquistar nuevos derechos, sino sobre todo para reivindicar su derecho a ser y expresarse. La pregunta es,
frente a este mundo que se resquebraja, este mundo en el cual los paradigmas empiezan a quedar caducos y se empiezan a plantear como nuevas salidas y nuevas posibilidades de construcción. La pregunta es, como profesionales, ¿qué valores queremos comunicar? Creemos que hay dos roles para los y las profesionales que son centrales. Uno, funcionaremos como amplificadores de las voces de estas identidades y colectivos que han sido históricamente marginados, invisibilizados y silenciados, y que hoy, sin lugar a dudas, están reivindicando su derecho a ser, aparecer y existir en la escena pública. Pero también, como profesionales, somos agentes de cambio que debemos posibilitar la aparición en las tramas discursivas de la agenda pública de estas problemáticas y de estas identidades. Y debemos, entonces, provocar cambios en la realidad efectiva. El marco teórico desde el cual nosotros pensamos estas nuevas estrategias es la nueva teoría estratégica acuñada por Rafael Alberto Pérez. Esta nos indica que los contextos deben ser comprendidos siempre como complejos, contradictorios y dialécticos, y que las estrategias entonces, para poder abordarlos, deben ser estrategias articuladoras, cooperativas antes que competitivas, y relacionales antes que racionales. En este sentido, lo que hace Rafael es convertir la estrategia en verbo, propone el estrategar. A partir de ahí propone ciertos principios que nosotros levantamos y adoptamos para poder articular con nuestra profesión. Propone que el primer principio, la vida es relación. Habla de la vida biológica, pero también nosotros podemos hablar de la vida de las organizaciones. Nuestras organizaciones son a partir de las relaciones que pueden establecer. Y en este sentido, pensar de manera estratégica y articular un sistema estratégico debe apuntar, por un lado, dice Rafael, no solo a sobrevivir, sino a un mejor vivir de la organización y el entorno. Y por otro lado, el objetivo de las estrategias está orientado a precisamente la configuración de esta trama de relaciones que nos garanticen este mejor vivir. Por otro lado, debemos comprender y tener siempre presente que la estrategia no es una fórmula de éxito, no hay recetas para el éxito, sino que cada estrategia debe ser pensada, diseñada y articulada a partir del contexto particular en el que estamos inmersos. No existen entonces las respuestas tipo. No podemos multiplicar o reproducir la misma respuesta frente a distintos contextos. De la misma manera que el contexto es dinámico y cambia permanentemente, muchas veces nuestras organizaciones tienen que poder cambiar para sobrevivir. Y el 10º principio, que nos parece muy interesante, plantea que somos lo que elegimos. Constituimos nuestra identidad a partir precisamente de las elecciones que hacemos día a día. En este sentido, tenemos que seguir parados en un paradigma donde el lenguaje sexista reproduzca relaciones asimétricas, jerárquicas, desiguales y muchas veces violentas. Lo único que hace es seguir reproduciendo el racismo, el clasismo, el machismo y el heterosexismo que se ha naturalizado, insisto, durante siglos en estas sociedades que los hemos adoptado. Por eso, entendemos que las estrategias discursivas deben ser planteadas hoy como una oportunidad ética y política para la transformación social. No es una tarea sencilla, es una tarea diaria que implica mucho trabajo y mucha reflexión. Nos invita a desnaturalizar y desaprender lo aprendido durante décadas y siglos, a registrar y hacernos responsables de nuestros actos y de nuestros discursos, de nuestros prejuicios, y poder reparar y cambiar aquello que puede ser dañino, violento para otras personas u otros colectivos. Estas cuestiones siempre están atravesadas por tensiones y conflictos porque lo que estamos poniendo en jaque, de alguna manera, son relaciones de poder establecidas en las sociedades. Y estas siempre están cargadas entonces de emociones que atraviesan las subjetividades de quienes estamos involucrados. Entonces proponemos que la gestión debe darse a partir siempre de la escucha empática y de la lógica relacional, para poder pensar cómo articular precisamente estas diferencias. No olvidemos que lo que ponemos en jaque permanentemente tiene que ver con aquello que hemos aprendido como profesionales, pero también lo que aprendimos como ciudadanos y como personas. Lo que no se nombra no existe, reza la bandera del transfeminismo. En este sentido, para nosotros y nosotras comunicadores es indispensable
tener claro que la palabra, el espacio comunicativo, es una arena de lucha. No es neutral y tiene una carga en la cual es necesario, eso es lo que consideramos, poner en palabras, poner en evidencia y poner en discusión precisamente estas distintas miradas y estas distintas problemáticas, estas distintas identidades que empiezan a pugnar por el derecho a ser parte de la discusión pública. Como organizaciones, entonces, debemos contribuir a generar una ecología de símbolos, significados y sentidos con nuestros stakeholders. Las interacciones en este contexto del siglo XXI van a ser hiperdinámicas, hiperconectadas, impredecibles, altamente volátiles, de un nivel de incertidumbre altísimo, y lo hemos, me parece que los últimos 2 años lo hemos vivido con mayor virulencia todavía, y sobre todo diversas. En ese sentido, los vínculos deben ser éticos, económicos y socialmente responsables. No debemos perder de vista estas 3 patas. La comunicación diversa e inclusiva, entonces, es ya a esta altura, entendemos nosotros y nosotras, un imperativo. Desde el punto de vista ético, hay ciertos temas con los cuales hoy no podemos lucrar. Hoy traigo este ejemplo porque es algo que salió ayer en Argentina, estuvo en redes dando vueltas. Una organización, están organizando una campaña publicitaria para buscar fondos a partir de víctimas de violencia. Hay un repudio absoluto con respecto a este tipo de prácticas porque se entiende que hay ciertas cuestiones con las que hoy ya no se puede lucrar y no se puede pensar en este sentido. Por otro lado, hay otras temáticas que ya no son, con las cuales no se puede hacer humor. Hay cosas que ya no son graciosas. La violación de los derechos humanos, la homofobia, la misoginia, ya no son cuestiones graciosas. Por otro lado, la comunicación diversa e inclusiva también es una cuestión económica para nuestras organizaciones. Poner en circulación discursos que puedan ser rápidamente vetados y que puedan, por los públicos, y que puedan, por ejemplo, llegar incluso a la cancelación de nuestra organización o de nuestra marca, es un problema enorme para la organización, porque perdemos recursos económicos, tiempo y también recursos simbólicos en este sentido. Por otro lado, debemos siempre atender a que la comunicación diversa e inclusiva es hoy una cuestión de responsabilidad social, que implica el reconocimiento de los derechos, pero también de la existencia de colectivos que hasta el momento habían sido violentados e invisibilizados, y debemos entender que debe haber una coherencia entre el decir de las organizaciones y el hacer de las organizaciones. Una organización que comunica con perspectiva de género, pero el interior de su estructura sigue sosteniendo, por ejemplo, fenómenos como el techo de cristal o las paredes de cristal, o generando brechas salariales entre hombres, varones y mujeres, ni hablar lo que sucede en general con la invisibilización de las identidades no binarias. Es una organización que no es coherente. Y esto va a repercutir en el largo plazo en la construcción de la reputación. Debemos recordar que estamos construyendo reputación a largo plazo y no únicamente notoriedad. Entonces, la propuesta que hacemos para las organizaciones es generar estrategias de co-construcción y co-creación entre la organización y los stakeholders, donde se pueda articular las diferencias presentes y fomentar el armado de equipos diversos en cuanto a los géneros, las orientaciones sexoafectivas, las etnias, las edades y los espacios de formación. Esto va a permitir generar miradas mucho más amplias, diversas y heterogéneas, que permitan entonces desterrar ciertas prácticas comunicacionales donde los estereotipos de género sigan perpetuando situaciones que son asimétricas y desiguales. En conclusión, la estrategia debe contribuir a un mejor vivir, no solo para nuestras organizaciones, sino y sobre todo para nuestras sociedades. Muchas gracias por su tiempo. Janice, estás silenciada, perdón. Ahora sí, gracias Luz. Muchas gracias por tu exposición, y antes de pasar a la segunda presentación, les recordamos a todos nuestros asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat, ¿ya? Preguntas para Luz y preguntas para nuestro segundo invitado. Continuamos. Queremos presentar a nuestro segundo invitado a la CAUR. Él es doctor y magíster en Relaciones Públicas de la
Universidad de San Martín de Porres, Perú. Ha sido director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología de la misma universidad, bachiller en Derecho y Ciencia Política y abogado. Miembro del Colegio de Periodistas del Perú, del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, paz decano nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú y actualmente es secretario del Consejo Nacional de esa orden. Ha sido funcionario de prensa en el Congreso de la República, en el Poder Judicial y en la Seguridad Social. Es investigador, asesor de tesis, docente de posgrado en Relaciones Públicas y autor de capítulos de libros y artículos académicos de la especialidad publicados en revistas indexadas de Perú, España, Uruguay, Argentina y Bolivia. Con el título Relaciones Públicas en la nueva configuración de la opinión pública, dejamos con ustedes al doctor Miguel Valdés Orriaga. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Permítanme, en principio, compartir. Muy bien, creo que ahí nos estamos viendo. Se ve perfecto. Muy bien. Yanis Insulza, Claudia Aravena, Marcela Muñoz, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de difundir la academia en estos tiempos de mensajes cortísimos. Les agradecemos también por involucrar a la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas en esta noble tarea. La convocatoria que me hacen está referida a las relaciones públicas en la nueva configuración de la opinión pública. Me voy a permitir hacer una aproximación conceptual de esto, y trayendo como premisa lo siguiente: el objeto de estudios de las relaciones públicas es el hombre, en tanto público interno, público externo, stakeholder, grupo de interés, grupo de presión, etc. La otra variable es la organización en tanto pública o privada, con todas sus vertientes, micro, pequeña, mediana, gran organización, holding, la institución pública con todos sus poderes del Estado. Y también están involucradas ahí las asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces tenemos ahí dos variables: el hombre, el público, la organización, y la otra gran variable es el binomio relación-comunicación. Aquí es preciso señalar que las relaciones públicas, históricamente desde 1850 hasta la fecha, el énfasis en la teoría y práctica de las relaciones públicas está orientada por el factor comunicacional. Pero las relaciones públicas van más allá de esta práctica de la publicity, que es la relación con los medios, va más allá del posicionamiento y la relación con los medios masivos de comunicación y con los social media. Esto yo creo que es importante traer a colación y precisar ese énfasis que hay en la comunicación, en detrimento de lo que de alguna manera Luz Canel ha dicho, el detrimento de la función relacional. Yo creo que hay que enfatizar más en la función relacional, que es el encuentro, el vínculo humano, ¿no? Esa aclaración es precisa hacerla. Las relaciones públicas tienen una visión más holística que el simple posicionamiento de la marca ante la opinión pública. Pero por razones de posicionamiento, de competitividad y de marketing, y como esto ha nacido en la escuela norteamericana de las relaciones públicas, y la escuela norteamericana exportó y todos nosotros importamos la teoría y práctica de las relaciones públicas con ese énfasis mediático. De manera que, hecha esta precisión, es necesario hacer mención a los orígenes, ¿no? A la histórica Declaración de Principios de Relaciones Públicas de Ibilí, de principios del siglo XX, estamos hablando de 1900. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta Declaración de Principios? Que se hace a partir ya del surgimiento no científico, sino técnico de las relaciones públicas. Es una declaración de principios que se hace desde la organización. Esta declaración de principios permite hacer un deslinde entre lo que es la naciente relaciones públicas con su función de prensa y lo que es el periodismo y lo que es la publicidad, ¿no? Es distinto a lo que es el periodismo per se,
a lo que es la función periodística dentro de la organización. La función periodística dentro de la organización es una elaboración de un discurso de repente acartonado, pro-oficial, ¿no? Que defiende los intereses de la organización. Contrariamente, el periodismo tiene una visión más amplia, una visión de opinión pública, y se entiende que no le debe interesar, ¿no? Los puntos de vista comerciales o empresariales, justamente por la posición democrática que debe tomar un periodista al frente de un medio masivo de comunicación. Ese deslinde es interesante. Además, también esta famosa declaración de principios hace el deslinde con la publicidad. Cuando Ivy Lee la escribe, dice, esto no es una oficina de publicidad. Y hace la diferencia con la publicity, que es el arte de elaborar noticias y gestionar, ahí está la labor del PR, gestionar el vínculo con los medios. Es un poco lo que ha hecho de repente Claudia con la publicación que ha salido de nosotros en un medio masivo, en un medio de comunicación chileno, ¿no? Estoy asumiendo que es gratuito porque no ha habido un contrato comercial ahí, sino que ustedes han, con olfato periodístico, recogen la nota y la colocan en el medio masivo de comunicación. Y bien interesante, esto hace 100 años y todavía se sigue practicando actualmente, ¿no es cierto? Entonces, y lo importante de esta declaración de principios es que garantiza el derecho, el acceso a la información que tiene la ciudadanía por primera vez. Y ahí está el gran aporte de las relaciones públicas, ¿no? Contribuir al derecho. Y hoy todos los países, incluyo a Perú, tiene una ley de acceso a la información pública. Y los orígenes están en nuestra carrera de relaciones públicas. Entonces, esta declaración de principios dota de opinión objetiva a la empresa e instituciones. Como dice Luz, la empresa, persona jurídica, se comporta ahí como una persona natural. Entonces queremos convertir a la organización en un agente del cambio social modernamente. Pero en estos tiempos, hace 100 años, el objetivo era lanzar la noticia, pero objetiva, decía Ivy, ¿no? Hacerla noticiosa, atractiva para el medio, de manera que eso es publicity, más no publicidad. Entonces, a este modelo se le llama el modelo de información pública, como lo motejó Grunig en un principio. Luego se acepta el poder de la opinión pública. Claro, había una cultura del secretismo respecto de la opinión pública. Tenemos el caso Ford, y tenemos casos emblemáticos de Rockefeller, por ejemplo, en esos tiempos, ¿no? Que le tenían pánico a la prensa, ¿no? No se vinculaban para nada con la opinión pública. Entonces, como no se vinculaban, surgían los mucraicos, surgían pues los seguidores de lo que hoy llamamos las fake news, ¿no? De los rumores. Claro, si cerraban las puertas la organización, el periodista entraba por la ventana, y si le cerraban la ventana al periodista, el periodista recurría al rumor, o recurría a la entrevista a terceros, y esa información ya no es fidedigna. Entonces, en ese sentido, se acepta el poder de la opinión pública y se le dota de opinión a esta persona jurídica, cual persona natural. Si hacemos un paralelo entre persona natural y persona jurídica, prácticamente el símil es el mismo, ¿no? Tienen nombre, tienen imagen, tienen identidad ambas, y hoy ambas quieren relacionarse y quieren comunicarse, y es necesario, y es fundamental que ambas se relacionen y se comuniquen. Esta declaración de principios invita al editor a comprobar la información de la empresa. Ahí implícitamente está la diferencia con el periodista, ¿no? La función periodística por dentro de la función periodística de afuera. La función del editor, le llegaba históricamente la nota de prensa o el comunicado y él evaluaba, pero lo democrático estaba en que se le invitaba al editor si quería confirmar o no la noticia. Deslinda con el periodismo y la publicidad, y el medio masivo es el único filtro para llegar a la opinión pública, ¿no? El flujo de la comunicación era emisor, mensaje, medio masivo de comunicación y opinión pública. No había otra, ¿no? Y esto ha sido partido, quebrado, roto por Internet, como lo vamos a ver. Y por lo tanto, de esta manera se contrarresta
el rumor, se contrarresta el muckraker que hurgaba en información oficiosa para hacerle daño a la institución o la organización. Entonces, ese era el flujo. Ahí vemos la FORG, su oficina de prensa emite pues un mensaje, llegan los más media de la época, recordemos también el contexto de medio masivo de comunicación, opinión pública, la aguja hipodérmica, y por lo tanto había un poder omnímodo enorme de los medios masivos de comunicación, de manera que había una dependencia tal del relacionista público, del agente de prensa de la época, respecto del medio masivo de comunicación. Y hoy eso ha dado un giro de 360 grados, ¿no? Hoy diríamos que prácticamente es al revés. Hoy la organización se constituye en fuente de información. Hoy la organización es prácticamente un medio de comunicación, como lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las teorías de la comunicación tradicionales son adaptables ahora al ecosistema digital corporativa. Por ejemplo, la teoría de los 2 pasos de Cass y Lazarsfeld, la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la agenda setting. Repito, antes tenía el patrimonio exclusivo de la constitución de la agenda, el medio masivo de comunicación. Hoy la constitución de la agenda lo tiene cualquiera, ¿no? Lo tiene un individuo con todo el poder que le han dado las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y por lo tanto, la organización debe tomar en cuenta esto, ¿no? Y también constituirse en una poderosa herramienta de posicionamiento de la agenda mediática, un poco para hacer una defensa jurídica, ¿no es cierto?, mediática de la organización frente a la opinión pública. No se olviden que hay, así como existen los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial, o sea, los tribunales de justicia, existen en paralelo los tribunales de la opinión pública. Por lo tanto, existe linchamiento mediático. Y frente al linchamiento mediático, la organización no se puede callar. Y tiene que defenderse, como decía también Luz, desde el punto de vista ético. Tomé nota del último libro, Introducción a las Relaciones Públicas, editado en España. Estoy tomando esta figura de Sibili Fernández, 2021, cómo eran antes las relaciones públicas, unidireccionales, cómo son hoy bidireccionales, yo diría multidireccionales, cómo era antes, se dirigía al consumidor y a los públicos vinculados a la organización, cómo son hoy, bueno, hoy nos dirigimos al prosumidor, al co-creador de mensajes, lo cual constituye a veces un beneficio para la organización, pero puede constituir también un peligro enorme, ¿no? Porque puede atentar contra la imagen y la reputación de la organización. Antes el mensaje era inalterable, se lanzaba el mensaje y se publicaba. Hoy de nuestro mensaje el público receptor puede hacer lo que mejor le convenga, ¿no? Y estamos en un Estado de Derecho y por lo tanto ahí están, no sé si los peligros o no del desarrollo, de la vigencia de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero la libertad de expresión está ahí, latente, y yo creo que la marca, la empresa debe respetar eso, no debe eliminar mensaje y más bien ver cómo contrarrestar estos mensajes muchas veces letales para la organización. Antes era offline, ahora online, repito, la organización puede crear su propio medio, sus propias herramientas, como ya lo estamos viendo, y trabajar en pares, como diríamos, con los medios masivos de comunicación y con los social media. Antes el circuito era emisor, mensaje, receptor, y ahora grupo. Esto de grupo viene de la propuesta de Grunig, ¿no? En el sentido de que la organización no debe mirar por el hombro a cualquier público, sin discriminar a nadie, ¿no? Una persona, sobre todo hoy, puede ser determinante, ¿no? Para eliminar nuestra marca o para mantenerla vigente. Antes el público interno era pasivo y hoy no.
Hoy debemos darle roles. Yo creo que la política de gestión estratégica de la comunicación interna debe ir en ese sentido. En el sentido de que este público interno, este individuo de la organización, es también en lo particular, en su vida cotidiana y diaria, un co-creador de mensajes. De manera que se le puede no utilizar, sino tenerlo como aliado para que esté difundiendo de manera positiva a nuestra marca. La evolución de la teoría de los dos pasos de Katz y Lazarsfeld en el ecosistema digital. Escribimos con Pablo Muñoz en este libro Dirección de Relaciones Públicas. Estoy cogiendo también de ahí la idea, en el sentido que en el flujo convencional la denominación era, bueno, agente de prensa u oficina de prensa. Este término ha virado hacia los gabinetes de prensa y hacia los DIRCOM, los directores de comunicación. Antes había una fijación obsesionada por el mass media, pero hoy podemos tener nuestro propio medio masivo de comunicación. Antes teníamos que recurrir al medio masivo de comunicación, al líder de opinión, pero hoy hay una serie de matices respecto de los líderes de opinión. Hoy existen los influencers, los macro influencers y los micro influencers, a los cuales debemos de segmentarlo ya. Yo creo que desde las relaciones públicas debemos de orientarnos por una tarea así prolija que hace el marketing y que hace la publicidad, con todas las complejidades de esta disciplina en cuanto a la determinación y a la segmentación y subsegmentación de públicos. El padre académico de las relaciones públicas, Bernays, en 1920 hablaba de los grupos y una segmentación de subgrupos. Y él hacía un trabajo a mano. Pero bueno, esto era ya, qué tal visión que tenía este señor, y que ahora esto se está dando, ¿no? En la figura ya de la microsegmentación de los públicos, que yo creo que está dejando atrás y un poco olvidar el concepto de stakeholder. O sea, el concepto de stakeholder clásico que conocíamos se está diversificando, o sea, de tal manera que ahora ya no podemos hablar de stakeholder, de audiencia, sino hay tanta microsegmentación que esto obliga a las organizaciones a entrar al terreno ya de las tecnologías de la información y la comunicación y lograr para sí adquirir softwares especiales para la determinación ya de públicos. Entonces, el gabinete de prensa juega un rol importante. Esto lo cogí de Casero Ripolés y Pablo Rabadán de España, que hicieron un trabajo interesante y me llamó la atención en él, porque normalmente no se hablaba de quién, o mejor dicho, se decía de que el periodismo tenía el monopolio en cuanto a la constitución de la agenda mediática, de la agenda Z. Pero estos autores se están difundiendo en el sentido que desde el gabinete de prensa, de la oficina del DIRCOM, desde la oficina de relaciones públicas, se puede contribuir a la fijación del mensaje. Obviamente, diseñando un discurso objetivo, noticioso, atractivo para la opinión pública. Entonces juega un rol importante en la determinación de la agenda de los medios, por cuanto es quien provee de la información. Entonces, de esa manera estamos generando opinión pública. Y el circuito es el siguiente, ¿no? Se crea el mensaje, se promueve el mensaje a través de los mass media y de los social media, como se hace hoy. El mensaje recibe cobertura mediática y esa cobertura influye en el debate. En ese sentido, opinión pública y ecosistema digital, los mass media han perdido el monopolio del discurso social, definitivamente. Ya no es que debamos pasar por el puente de los medios masivos de comunicación si queremos llegar a los medios, si queremos llegar a la opinión pública. Hoy podemos desde nuestras casas, hablando de las empresas, de las organizaciones, estrategar, como decía Luz, me gustó ese término, ese verbo, generar estrategias de posición
de la opinión pública desde nuestro propio medio, desde nuestra propia organización. Hoy los flujos son ya multidireccionales. El gatekeeper que estaba en la vereda del frente, en los diarios, hoy está en el DIRCOM, en el jefe de prensa, en el jefe del gabinete, que selecciona con olfato periodístico y obviamente en armonía con la línea del plan estratégico de comunicación corporativa de la organización para la selección del mensaje que va a darse cuenta para la opinión pública. Hoy debe existir la figura del medio propio y hoy pues el influencer es más empático y a través de él se puede lograr la confianza. En ese sentido, la Latin American Communication Monitor, preocupada por esta situación, y en su informe 2018-2019, a 1.100 comunicadores y relacionistas públicos de Latinoamérica encuestan. Esta es una investigación de Silveira, Álvarez y Sadi 2020, y más o menos se encuentran lo siguiente respecto de las fake news. 6 de cada 10 comunicadores mostraron su preocupación por el tema, que tiene que ver con el tema de la opinión pública, con la falsa opinión pública que pueden posicionar estos mensajes discutidos. El 37,2% señalan que las instituciones públicas son las más afectadas. Congreso de la República, Poder Judicial, Poder Legislativo. Esto por la falta de confianza y por el rechazo que hay en Latinoamérica de las organizaciones públicas. Fenómeno que se da de manera marcada también en el Perú. El 83% señalaron que las redes es la principal fuente de tráfico de la fake news. El 57,9% dice que las personas también son afectadas, las personas naturales. En ese caso, hablando de relaciones públicas, son nuestros líderes de la organización y quienes forman parte de la coalición dominante. El 36,6% señala que a través de la fake news también se maltrata a las organizaciones y a las marcas. El 35,9% señala que son los productos y servicios los más afectados. Frente a este panorama negativo, sin embargo, la encuesta arroja que solo el 9,1% de las organizaciones han establecido rutinas de estrategias o tácticas para contrarrestar esta figura peligrosísima de las fake news. En el caso, quiero traer un casito en el Perú. El Poder Judicial ha decidido tener una mayor presencia en la opinión pública, lo cual yo creo que en Latinoamérica también veíamos nosotros a los tribunos de los tribunales de justicia, a los miembros de la Corte Suprema, como figuras inalcanzables. Pero hoy el Poder Judicial tiene su propio medio y cotidianamente estos magistrados, que antes eran inalcanzables para la opinión pública, ofrecen declaraciones para la ciudadanía. Entonces se presentan ante la opinión pública y se constituyen en fuente primaria de información para los medios masivos de comunicación social y los social media. Esta figura bien interesante, crean un programa de televisión, Justicia TV, que a veces se viraliza cuando transmiten sentencias de personajes emblemáticos del Perú. ¿Y cuál es la idea de esto? Por ejemplo, ya esta organización, un poco como colofón de todo lo que hemos señalado, produce su propio mensaje, puro y sin filtro, o sea, transmite tal cual, bien interesante, jornadas de 4, 5 o 6 horas. O sea, impensable. Impensable porque normalmente se consume el mensaje cortísimo. Pero acá se emite mensaje nacido de su propio discurso técnico jurídico a través de una plataforma audiovisual. Se promueve de esta manera el mensaje ante la opinión pública y en ese sentido ya la organización, la Oficina de Relaciones Públicas de Prensa, o la oficina del DIRCOM, se constituye
en fuente oficial de información para la opinión pública. Entonces se ha convertido al Poder Judicial en fuente fidedigna y ética de información, constituyéndose en una poderosa herramienta de fijación de la agenda mediática. Si el tema es emblemático, de ahí se cuelgan los medios masivos de comunicación y de manera directa estamos constituyendo agenda, ¿no? Normalmente el Poder Judicial es cuestionado, criticado, etcétera, pero esto al menos es un aporte para mitigar el impacto negativo de la marca, porque está dando respuesta desde sus propios fueros para aclararle a la opinión pública en qué consisten los mensajes técnicos que emite. Entonces, la emisión del mensaje y su repercusión en los medios influye en el debate, determinando de alguna manera una actitud y comportamiento favorable de la opinión pública respecto de la marca Poder Judicial. Esto es bien interesante porque se transmite en vivo y en directo de manera transparente con la participación sin sesgo de todos los agentes que forman parte y son protagonistas de un proceso judicial. Se ve cómo se actúan las pruebas ahí, se ve que se defiende una parte, se defiende la otra parte y se difunde eso. Muy bien, muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Antes de partir con la ronda de preguntas para nuestros invitados, y agradecer nuevamente a Luz y a Miguel, los queremos dejar con nuestra directora de la Escuela de Comunicaciones, la señora doctora Lila Farías Muñoz, quien quiere saludar a los presentes. Lila. Ahí. Ahora Marcela sí. me tenía silenciada. Buenos Hola, días Lila, a muchas todos. gracias. Buenos días. Gracias a ti, Yanis. Quiero darle un saludo afectuoso a todas y todos de parte de la universidad como institución y de parte de la Escuela de Comunicaciones, a todos los estudiantes y académicos de la carrera de Relaciones Públicas, de Cine, de Periodismo y de otras carreras de la universidad, porque hay una muy buena participación, 46 participantes en este momento, y por supuesto a nuestros expositores, profesores Miguel Valdés y Luz Canela, por sus excelentes participaciones. De verdad que han sido unos trabajos enriquecedores desde una nueva perspectiva de las relaciones públicas que trasciende, digamos, esa mirada básica desde la cual ha sido considerada en su inicio las relaciones públicas y que hoy podemos darle un sentido mucho mayor. Y me gustó de verdad lo que señaló el profesor Miguel respecto a la función relacional, humana y social de las relaciones públicas. No me voy a extender aquí en relación al tema en sí o al significado que tiene, pero me dejó realmente impactada la forma en la cual ustedes están abordando este tema, y agradezco también a la profesora Claudia Aravena, jefa de carrera de Relaciones Públicas, al equipo que la acompaña, la profesora Marcela Muñoz y el profesor Eduardo Cabrera, los estudiantes que también están con ella aquí, porque han logrado gestar esta actividad y traer a estudiantes y académicos una temática tan actual. Así que espero que continúen esta semana con actividades tan interesantes como estas. Gracias. Muchas gracias a nuestra directora. Nos vamos con las preguntas entonces. La profesora Alessandra Bosco tiene una pregunta para ambos invitados, para Luz y para Miguel, y ella quiere hacerlas en forma directa. Así que los dejo con la profesora Alessandra Bosco.
Hola, muy buenos días, Luz, profesor Miguel. Muchas gracias por su charla, muy interesante. Tengo una pregunta para Luz. Primero, ¿cómo hacer un agente de cambio dentro de las organizaciones si no ostentamos la autoridad formal necesariamente? ¿Qué barreras podemos encontrar para y poder de alguna manera derribarlas? Y para el profesor Miguel, preguntarle qué rol cree que deben adoptar las comunicaciones externas de las organizaciones hasta ante situaciones de crisis políticas o sociales como las que hemos visto en Colombia o Chile. ¿Deben hacerse cargo o deben hacerse el leso, como decimos acá en Chile, hacerse el tonto, mirar por otro lado? Gracias, profesores. Bien, Alessandra. Te cuento, te respondo por ahí desde mi experiencia en distintas, asesorando a otros espacios, pero también lo que nos ha sucedido y nos sigue sucediendo muchas veces en la universidad. Efectivamente, cuando no tenemos poder de decisión sobre algunas cuestiones, yo creo que lo que hay que hacer es ser como muy claros con respecto a qué es lo que estamos planteando, a justificar por qué del planteamiento de este cambio, de la necesidad del cambio de perspectiva. Cuando esto no alcanza, hay que buscar mucha información, tener mucha información, muchos datos, tener teoría inclusive que nos respalde con respecto a esta propuesta que estamos haciendo. Ser empáticos, entender cuáles son las resistencias que se encuentran en algunos puestos directivos o en algunos puestos de toma de decisiones con respecto a estas cuestiones, y ahora voy un poco a abordar el tema de las barreras. Y yo lo que creo es que hay que insistir, hay que sostenerse insistiendo y no hay que claudicar frente al primer no, porque este camino de cambiar la perspectiva con respecto a cómo comunicar, pero también sobre todo a cómo vincularnos al interior de las organizaciones, es un proceso larguísimo, es un proceso muy extenso. Entonces lo que hay que hacer, yo insisto, es esto, es insistir. Hay que mantenerse en el camino, hay que seguir formándose y sobre todo me parece que hay que empezar a desnaturalizar pequeñas, lo que llamamos micromachismos muchas veces, o situaciones que son levemente violentas o levemente discriminadoras, y hay que empezar a marcarlas y a desnaturalizarlas. Pero insisto, es un proceso que es largo. Esto no se da de un día para el otro y es muy poco probable que alguien acepte de buenas a primeras los cambios que proponemos. Con respecto a lo que planteabas, me preguntabas con respecto a las barreras, me parece que una de las principales barreras tiene que ver con los prejuicios y los estereotipos, y de la mano de estos prejuicios y estereotipos que están como naturalizados y muy diseminados en la sociedad, un muy fuerte desconocimiento y miedo. Me parece que también una de las principales barreras que tenemos que poder derribar es el miedo al cambio, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo que no es conocido. Y la única manera, me parece a mí, de empezar como a derribar estos mitos y estos miedos y demás, tiene que ver, insisto, con generar espacios de comunicación, de intercambio, de reflexión, y no tenemos que confrontar. Yo creo que la peor estrategia que podemos elegir es la confrontación. Esas son como algunas sugerencias para poder empezar a patear y a caminar este camino que es sinuoso, que tiene muchos escollos, pero que yo estoy convencida que es por donde debemos avanzar. Muchas gracias, Luz. De mi parte, frente a la pregunta de la profesora Alessandra, debo decirle, callar nunca, ¿no? Sí, callar nunca, jamás. Y esto los clásicos de las relaciones públicas en 1900 ya nos dijeron, ¿no? Callar nunca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rockefeller, 1900, Rockefeller tenía una imagen de misántropo, ¿no? Y él lo convirtió en filántropo, pero con relaciones públicas y con relación con los medios objetivas. Le dijo simplemente, señor Rockefeller, a ver, usted practica una cultura del secretismo, no se quiere reunir con periodistas y no quiere dar la cara. Entonces, ¿qué pasa? Entonces surge el muckraker, ¿no? Surge el fake news de la época y le va a publicar cosas horrendas, ¿no? Como por ejemplo, si en una huelga que hubo en una empresa petrolera de él donde mueren 10, le aumentan un 0, murieron 100, dicen. Entonces simplemente lo que hizo Ivy Lee fue decirle, usted tiene que decir la verdad. En primer lugar, diga a cuánto asciende todo el patrimonio
de sus empresas petroleras en Estados Unidos. Y dio la cifra, por primera vez. Y después vamos a decir de eso cuánto le descuentan para el erario nacional americano. Listo. ¿Y en qué se utiliza esa plata del pago de impuestos? Se utiliza para atender a los pobres, para crear hospitales, colegios, veredas, pistas, etc. Sencillamente lo convirtió en un filántropo, simplemente por dar información. Modernamente, Tylenol, esa empresa de los medicamentos, ¿no? Cuando un orate, por ejemplo, entra sigilosamente a una farmacia, abre la cápsula y le echa cianuro, y mueren personas. Entonces, dentro de la estrategia de comunicación externa, no quedarse callado. Y le recomendaron al líder, al CEO de la empresa, que dé la cara, y dio la cara en el acto, pidió disculpas públicas, y tomó una serie de medidas, por ejemplo, el recall, retirar todos los productos del Estado americano, como dijo en estos días Paul Remy, que es un académico de la gestión de crisis. En tiempos de crisis hay que tomar medidas históricas para la empresa, ¿no? Que puede significar la subsistencia de la marca o la desaparición. Por ejemplo, sacrificar económicamente la subsistencia, no la subsistencia, sino la mitigación, disminución del dinero y de los activos de la empresa. Por ejemplo, retirar del mercado todas esas cápsulas significa diezmarlas significativamente, pero trabajó el tema de imagen y de reputación, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es no quedarse callado, ¿no? Wilcox dice que hay que adoptar, por ejemplo, dos estrategias. La estrategia defensiva, ¿no? O la del ataque, ¿no? La estrategia defensiva, la de la admisión de los hechos. Bueno, pues la de la admisión de los hechos. O sea, soy culpable y pido perdón. La otra, no soy culpable, entonces también nos defendemos con uñas y dientes, ¿no? No somos culpables y posicionamos mensajes en ese sentido. Yo creo que no quedarse callado nunca, porque esos espacios, como dice Paul Remy hoy, esos espacios van a ser llenados por los mass media y los social media, que hoy son letales, y a partir de ahí nosotros podemos estarnos haciendo un harakiri y generando un linchamiento mediático en contra, cuando bien podemos subsanarlo. Muchas gracias, doctor. Seguimos con las preguntas que están llegando desde a nuestro chat por parte de nuestros asistentes. Y acá hay dos preguntas para el profesor por parte del periodista Sebastián Paredes. La primera dice lo siguiente: ¿cuáles son las principales herramientas del relacionador público y de la organización a la que pertenece para combatir un linchamiento mediático? Esa es la número uno. Y la segunda dice, ¿cuál es el rol de un relacionador público ante un requerimiento periodístico conflictivo? ¿Debe gestionar el acceso a la información aunque comprometa a la organización? Ya, muy bien. En cuanto a las herramientas que habíamos dicho, hay herramientas tangibles e intangibles, ¿no? Las herramientas tangibles, todas las que nos proveen las tecnologías de la información y de la comunicación. Pusimos, por ejemplo, el caso del Poder Judicial peruano y lo están haciendo todas las organizaciones, por ejemplo, sus propias páginas web, sus propios medios, sus propios blogs, para generar sus propios espacios, de manera que ahí estamos constituyendo de esa manera en fuente fidedigna, objetiva, transparente de información para los medios masivos de comunicación y para los periodistas, ¿no? Entonces, las herramientas tangibles, las que nos provee las tecnologías de la información y de la comunicación, y las intangibles son en el sentido de que ese mensaje debe de ser considerado con ética, con objetividad, con transparencia, ¿no? Si bien es cierto, es noticia y la noticia es un hecho novedoso, ¿no? Pero sin romper esos esquemas. Yo creo que los mensajes comunicacionales para la opinión pública y para los periodistas deben respetar el orden público, ¿no? La moral y las buenas costumbres. Yo creo que de esa manera vamos a posicionar adecuadamente a la organización. Ahora, respecto a algún requerimiento periodístico para la organización, ¿no?
respecto de un requerimiento para publicar, ¿no? Le debemos dar la información si es que esta información es dañina para la organización. Claro, en eso debemos de calibrar y dosificar sin perder el sentido ético del cual estamos hablando, ¿no? La doctrina y la historia, ya lo dije, ya puse el caso de Rockefeller, por ejemplo, hay que darle toda la información, objetiva, franca, pero que no dañe la imagen de la marca, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, no podemos dar información que tenga que ver con la seguridad nacional, por ejemplo, si es una institución pública, el Ministerio del Interior o las Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso de las grandes marcas, por ejemplo, por más requerimientos que nos hagan del know-how, de cómo elaboramos el producto, tampoco, ¿no? Entonces, pero separando esas cosas, todo tipo de información deberíamos darle a la organización y romper la cultura del secretismo, ¿no? Porque si nos vamos a quedar callados, como dice la historiografía y la práctica de las relaciones públicas, esto va a ser más peligroso y va a generar el linchamiento mediático. El linchamiento mediático más bien lo vamos a mitigar con el posicionamiento de mensaje objetivo, noticioso, pero adecuado. Yo creo que no debe haber un cierrapuertas. Yo creo que las relaciones públicas, el DIRCOM y el periodista deben trabajar de la mano. En la práctica siempre hay cuestionamiento. Cuestionamiento en el sentido de que nuestras notas de prensa, nuestros comunicados son acartonados, son muy oficialistas, ¿no? Pero está bien, lo enviamos, pero como decían en 1900, está bien, nos tocan la puerta, ¿qué quieren que le ampliemos? ¿O qué quieren que aclaremos respecto de alguna cifra? En ese sentido debe haber una política de puertas abiertas. Mientras más transparencia en el relacionamiento con los medios, yo creo que eso va a garantizar un mejor posicionamiento en los medios masivos de comunicación, los social media y la opinión pública en general. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, el alumno Diego Bragado Figueroa. Él va a realizar una pregunta en directo al doctor. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad. Está muy interesante este evento. Bueno, en realidad tenía una pregunta también para la profesora Luz. Empezar a incorporar en las estructuras organizacionales a este colectivo y permitir precisamente que hablen con libertad y generar espacios seguros y de confianza en nuestros equipos donde puedan expresarse precisamente y compartirnos esta mirada y donde se puedan generar debates y reflexiones que nos ayuden a todos, todas y todes a abrir la cabeza con respecto a estas cuestiones. Yo insisto que es un proceso que es largo, incluso aquellas que venimos trabajando hace muchos años en la temática, todos los días nos encontramos replanteándonos o viendo algunas cuestiones que nos siguen haciendo ruido y que teníamos como muy naturalizadas por ser sanas hijas del patriarcado también, y que implican entonces repensarnos y volver a posicionarnos en otro lugar, desaprender esas lógicas, desaprender esos mecanismos, desaprender esos circuitos de pensamiento para poder pensar en otro sentido, precisamente. Entonces, insisto que implica mucho trabajo interno, mucho trabajo de reflexión, mucho trabajo de escucha, pero la única forma es iniciándolo, es tener la predisposición para poder escuchar y para poder intercambiar opiniones con el resto. Muchas gracias. Ahora voy a hacer mis preguntas para el profesor Miguel. La primera es, para nosotros que seremos futuras y futuros relacionadores públicos, ¿cuáles serían sus recomendaciones más importantes respecto al ecosistema digital y al trabajo con los medios y periodistas? Y además, como relacionadores públicos, ¿de qué manera podemos hacer frente a esta ola de fake news? Esas serían mis preguntas, gracias. Muy bien, bueno, las actuales circunstancias requieren de un nuevo perfil de relacionista público, ¿no es cierto? Ya de cara a la modernidad que nos ha impuesto la globalización y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En ese sentido, se requiere
aun cuando sea un conocedor de la tecnología, también un conocedor de las dinámicas internas de la organización, tanto en lo que es la visión, la misión, los objetivos corporativos, y conocer lo que es el contexto también de la organización, el contexto político, social, económico y cultural. El relacionista público, yo diría que tiene que ser una persona con muchas aproximaciones al conocimiento, no solamente desde el punto de vista de la comunicación. Ahora, hacerle frente, como habíamos dicho, hacerle frente a la fake news, yo creo que desde el punto de vista de la información objetiva, desde el punto de vista de la información investigada, desde el punto de vista de la información contrastada, se va a contrarrestar de manera objetiva la forma como el linchamiento mediático y la fake news envuelven a las organizaciones. Y también insto a las universidades a mejorar sus currículas. En el caso, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de las currículas en cuanto a los contenidos de enseñanza de las relaciones públicas. Yo creo que deben tener un mayor énfasis para estar en paralelo a los adelantos del ecosistema digital. Por ejemplo, de la revisión de las mallas que he hecho, hay solamente un par de universidades que dedica a la enseñanza del Big Data. Y el Big Data lo tenemos ya, o sea, lo tenemos ya acá, ¿no? Entonces, los periodistas y los relacionistas públicos no podemos seguir pensando en las encuestas, en los focus group, etcétera, porque ya el Big Data, cada vez hay software más amigables, más manejables, que permiten una segmentación de los públicos para conocer las actitudes y comportamientos de los públicos, ¿no? Tradicionalmente conocemos las actitudes y comportamientos de los públicos a través del acercamiento personal, ¿no? Pero cada vez más pues el ser humano tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Está aquí, allá, en todos sitios, y la única forma es llegar a ello a través de la inteligencia artificial y del Big Data, pero un consejo enorme no vaya a pasar lo que le ocurrió a Facebook, ¿no? Con esa alianza que hace con Cambridge Analytica, ¿no? En el sentido que hubo una fuga de más de 300 millones de datos personales de Facebook que fueron a parar a Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica los procesó y las vendió para elecciones presidenciales. Y se dice por ahí que asesoró también en la campaña política del presidente Trump, ¿no? Entonces Trump gana justamente por este trabajo de Big Data, ya, pero de Big Data negativo, ¿no? que chocaba con la ética. Entonces, en el nuevo perfil del relacionista público, un perfil con dotes tecnológicos, con conocimiento holístico de lo que son las ciencias sociales y todas las disciplinas que involucran a las relaciones públicas, psicología, sociología, política, etcétera, pero la cuestión axiológica no debe quedar de lado, ¿no? La cuestión ética, ¿no? En el sentido de que ya estamos con la minería de datos, ¿no? Pero hay que proteger los datos del cliente para justamente mantener nuestra imagen y reputación en ellos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Queremos agradecer nuevamente a ambos profesionales por sus exposiciones, por responder las preguntas de los asistentes. Agradecemos también todas las consultas y esperamos haber respondido la mayoría de las inquietudes. Antes de finalizar, les contamos que ALACAUR está organizando el 11º Congreso Latinoamericano de Relaciones Públicas 2022 para el mes de octubre, y será Chile el país sede a través de nuestra universidad, la Universidad Viña del Mar y la Universidad Santo Tomás de Talca. Eso fue un avisito importante. Y ahora, para guardar una imagen de este momento, pedimos a quienes lo deseen prender sus cámaras para tomar una fotografía para finalizar este encuentro.
Ya, voy a tomar la foto. Voy a sacar 3 fotografías. O pantallazos, Ok, perdón, no Eduardo. fotografías. Ok, 1, Eduardo. 1, 2, 3. Otra. 1, 2 y 3. Y la última. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestros invitados y a todos quienes asistieron hoy. Que tengan un muy buen día y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, Miguel, Luz. Excelentes Gracias. exposiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muy Yanis. buena. Sí, de Gracias. verdad. Gracias a por la ustedes. invitación. Gracias a ustedes. Un gusto, un honor. Gracias, Adiós, muchas Yanis. gracias. Adiós. Adiós.